Con todo, Valver. Bueno, creo que nadie más va a ingresar ya. Ya 5:35 y ya no apareció nadie. Así que solo paso lista y vemos lo del laboratorio. Veamos. Gerson Amilcar, Presente, licenciado. Eri Concepción, Presente, Lic. Brenda del Carmen, Presente, licenciado.
Vladimir Antonio, Presente. Evelyn Xiomara, Presente, Lick. Jesús Alberto, Presente, Lick. Mónica Gabriela, Presente. Nelly Priscila, Presente, Lick. Alberto Josué, Presente, Lick. Jefferson Gustavo, Presente. Gabriela Abigail, Presente. Rosinia Saraí, Presente. Miriam Guadalupe, Presente, Lick. Randolph, Presente, licenciado. Jonathan Alexis, Presente, Lick. Alexis Misael, Linsma Roldán, Presente. Rita Yamilet, Presente. Teresa Guerra, Tere, Cristian Ernesto, Presente, Lick. Cristian Enoch, Presente. Alison Melanie, José David, Mario Alberto, Lucía Margarita, Presente. Carla Yulisa, Yulisa Marroquín, Griselda, Presente. Elmer, Presente. Huber, Presente. Ricardo Antonio Paniagua, Presente. Ulises, Presente. Esmeralda Guadalupe, Presente. Raquel, Presente. Kevin, Presente, Lick. Marcela, Presente, Lick. Carlos Daniel, Presente, licenciado. Alison Yesenia, Presente, licenciado. Sandra Marlene, Presente. Brian Alexander. Presente, Lick. Bueno, solo déjenme cambiar aquí, quiero ver. 16 del 10. Vaya.
Vaya, ahora sí. Primero comentarles en cuanto a lo de los laboratorios, específicamente en este caso el Laboratorio de Procesal Civil y Mercantil. Las notas estaban relativamente bien. Veré que andarán entre 6, otros tendrán 5, pero tomando en cuenta, porque se me había olvidado comentarles, bueno, los que siempre han llevado conmigo saben que generalmente en la primera evaluación yo les asigno 10 en el laboratorio a todos, pero en esta ocasión no lo hice por el tipo de modalidad que teníamos, más el hecho que éramos 48 en un inicio. Entonces, a mí se me ocurrió en aquel inicio que iba a otorgar este 10 justo hasta este segundo laboratorio. ¿Por qué razón? Porque lógicamente los que se han quedado es los que han tenido la intención de aprender. Los que se fueron es porque simplemente querían pasar la materia. Entonces, como no vieron que tenían el 10 al inicio, no se quedaron. Entonces, lógicamente, si ustedes se quedaron, han hecho el esfuerzo por estar aguantando aquí el horario, que tanta cosa que se puede dar, les quiero mencionar que a todos les voy a poner 10, sin excepción. A todos les voy a poner 10 en la nota de laboratorio. A menos que alguien me diga que no quiere. Muchas gracias. No, licenciado, Pero ahí muchas gracias, en verdad. todos tienen 10 en el laboratorio, pero igual, Muchas gracias, muchas gracias. igual quiero que lo resolvamos para que salgamos de esas dudas y no nos vaya a quedar eso pendiente, pues. Por eso necesito que lo hagamos. Licenciado, Dígame. yo estoy de acuerdo en que nos ponga 10 a todos, pero yo no sé, o sea, en mi caso me gustaría saber en sí la nota que tuve para saber qué tan mal salí o qué tan bien salí también. Por eso ahorita mismo lo vamos a resolver para que usted se haga la cuenta ahí de lo que estaba bien o lo que estaba mal. Gracias, ¿Te Lic. parece? Vaya. Vamos. Solo déjenme ubicarlo aquí para que mostrárselos. Vaya, le sale en pantalla, ¿verdad? ¿Logran verlo? Sí, Vaya, perfecto. sí se ve. Vamos con un inicio, vamos aquí. Decía que el señor Mario Ponce, quien es presidente de la Asamblea Legislativa actualmente, pretende promover un proceso ejecutivo por 2854.14 contra el señor Nayib Bukele, quien es actualmente el presidente de El Salvador. Lo anterior a consecuencia de que el señor Bukele suscribió una letra de cambio por la cantidad antes mencionada a favor de Ponce, la cual no fue pagada a su vencimiento. Dice, no decía cuándo era la fecha ni nada por el estilo, solo que estaba vencida. En virtud de lo anterior, el señor Ponce quiere demandar ante la Cámara respectiva al señor Bukele por ser el mandatario del Estado. Vale 3.5. Decía que valía lo de la respuesta. Usted tenía que responder en su calidad de abogado o como conocedor del derecho cuál sería el tribunal o cámara competente para conocer de dicha demanda y por qué razón. Para el caso es la Cámara. Ahora veamos por qué, porque eso es lo que me interesa que quede claro. El problema está aquí. La Ley Orgánica Judicial establece específicamente en su artículo 6, sí, artículo 6, dice habrá habrá en la capital de la República 11 cámaras denominadas y menciona el número de cámaras que existirán, vaya. Perfecto. Luego, al final, en el último inciso, dice las referidas cámaras, excepto en materia de familia. ¿Por qué? Porque en materia de familia no existe fuero. También conocerán en primera instancia de los demás asuntos que determina la ley. Y las cámaras de lo civil de la misma sección de tránsito de la primera sección del centro, para el caso sería la cámara de lo civil de la primera sección, conocerá asimismo en primera instancia, dice, en su orden de las demandas civiles, mercantiles, de inquilinato y de tránsito en asuntos civiles y penales contra los diputados de la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano,
el presidente y vicepresidente de la República, los designados de la presidencia, los ministros y viceministros del Estado, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las cámaras de segunda instancia, el presidente y los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el fiscal general de la República, el procurador general de la República, el procurador general para la defensa de los derechos humanos, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y los representantes diplomáticos. Cabe mencionar que esto es únicamente mientras ellos estén ejerciendo, mientras ellos estén en el ejercicio de sus funciones. Una vez terminan ellos sus periodos, usted los puede demandar de la manera ordinaria ante los tribunales ordinarios. Este artículo 6, inciso final de la Ley Orgánica Judicial, es una prerrogativa que tienen todos estos funcionarios. Todos estos funcionarios desde, perdón, para ubicárselos aquí, desde los diputados hasta los diplomáticos. Es una prerrogativa que tienen y es que en función del cargo que ellos desempeñan, si usted los quiere demandar, no lo puede demandar en un tribunal ordinario mientras ellos estén en el ejercicio de sus funciones. Únicamente mientras estén en el ejercicio de sus funciones, usted no los puede demandar en tribunales ordinarios. Ojo, en lo que tenga que ver, dice, en materia civil, mercantil, inquilinato, tránsito y cuestiones penales. En eso usted no lo puede demandar ante un tribunal ordinario. Tiene que ir, lógicamente, por el caso de ellos, ante una cámara. Esto no aplica para la materia de familia. ¿Por qué? Porque si un diputado, por ejemplo, debiera alimentos, quisiera tramitarle un proceso de divorcio, todo lo que tenga que ver con el ámbito de familia, a ellos lo pueden demandar ante la jurisdicción ordinaria, es decir, ante los tribunales de familia, no tiene que ir ante una cámara de familia. En el caso de que esta se trataba de una acción de carácter meramente civil y mercantil, para hacerlo más específico, esta era mercantil porque la obligación recaía sobre una letra de cambio. Entonces era de carácter mercantil. Ellos no podían ser demandados. Ellos no podían ser demandados ante un tribunal ordinario. Entonces la respuesta para el caso tenía que ser ante la cámara respectiva. Con solo que lo hubiera puesto ante la cámara respectiva estaba bien, tenía que ser ante la cámara primera de la sección del centro. Esa tenía que ser la respuesta. Licenciado, pero bueno, al menos entonces yo ahí me fui chuco porque yo lo tomé como que se estaba demandando a él como persona. No había adquirido la obligación como presidente. Sí, correcto. Por eso es que no había aquí una fecha. Si ustedes observaban, no había una fecha. Si yo les establecía fecha como tal, entonces sí hubiera cambiado esto. ¿Por qué? Porque ¿cuándo es que usted lo iba a demandar? Porque es lo que repito, mientras ellos están en el ejercicio de sus funciones, no los puede demandar ante un tribunal ordinario. Por eso usted se fija aquí simplemente no aparecía fecha. Entonces, eso es lo que lo cambiaba. Lo estamos aclarando ahorita porque en el parcial vamos a ver cuestiones similares nuevamente. Y que ahí sí ya, creo que una vez resuelto esto, ya no tendría que tener ninguna duda ustedes. Si utilizamos fechas, porque ahí cambiaría porque utilizaríamos fechas. Esto, la parte de los 2854.14, igual es lo que ustedes le llaman que cascarita, que no sé qué, porque para el caso no aplicaba tampoco que era menor cuantía. Ojo, no olviden que menor cuantía solo tenemos en el área de San Salvador. Fuera de San Salvador no existen tribunales de menor cuantía. Entonces eso, tomen en cuenta que para que fuera de menor cuantía, ustedes tienen que dividir 25,000 colones entre 8.75, lo cual es igual a 2.857.14. Si no sobrepasa esa cantidad, entonces es de menor cuantía, siempre y cuando los sujetos sean personas particulares, lógicamente.
Para el caso aquí eran 2.854. Si hubiera sido personas particulares que no estuvieran protegidas por lo que establece la ley orgánica judicial, entonces sí hubiera sido ante un juzgado de menor cuantía. ¿Por qué? Porque se trataba de San Salvador. Pero para el caso en específico no, era la Cámara. Y ahí por eso les dejo el artículo ahí, el artículo 6 de la ley orgánica judicial, que es parte de la prerrogativa que tienen todas estas personas por el cargo que ejercen. Licenciado, tengo una duda. Dígame. En el caso que los sujetos fueran no de San Salvador, sino por ejemplo de San Vicente, en este caso procedería, y si fuera de menor cuantía, y procedería a demandar en un juzgado ordinario, tendría que ser en el de competencia mixta de San Sebastián. No, porque, No. perdón, si fueran particulares, dice usted. Si fueran particulares y fuera de menor cuantía, digamos, el monto, no superara, digamos, el monto de lo que ya establece la ley, por lo que vamos a entender de menor cuantía. Entonces, la pregunta es, si fueran personas sin ninguna prerrogativa y el monto no sobrepasara los 25,000 colones o dólares, me parece, la demanda procedería en el juzgado en el juzgado de competencia mixta de San Sebastián. No, conocería el juzgado de lo civil de San Vicente, si las personas fueran de San Vicente. Si uno de los demandados fuera de San Sebastián, tendría que conocer San Sebastián. Ok. Aquí, para que se ubique mejor en esto, únicamente, como lo están viendo aquí en pantalla, únicamente pueden ser demandados ante el juzgado de primera instancia, entiéndase de San Sebastián, los que sean del domicilio de San Sebastián, Santo Domingo, San Esteban y San Lorenzo. Únicamente ellos pueden ser demandados ante el juzgado de primera instancia con competencia mixta de San Sebastián. Los demás municipios que pertenecen a San Vicente y que no están incluidos acá, en estos que les estoy mostrando, esos deben de ser demandados ante el juzgado de lo civil de San Vicente. Entiéndase para el caso Verapaz, Santa Clara, San Ildefonso, Tecoluca, San Vicente, Tepetitán, Guadalupe. Uno me falta, recuérdenme. Apastepeque. Esos, me falta uno todavía, perdón. Ah, no, esos 9, sí, esos nueve van a ser demandados ante el juzgado de lo civil de San Vicente. Estos 4, los que son San Sebastián, Santo Domingo, San Esteban y San Lorenzo, tienen que ser demandados ante el juzgado de primera instancia con competencia mixta de San Sebastián. ¿Por qué? Porque juntos hacen los 13 municipios que tenemos aquí en el departamento. ¿Lo ubican? Si, quiero ver, para que les quede más claro, lo pueden ubicar a partir del... ¿Dónde está el artículo? Artículo 146 de la Ley Orgánica Judicial. Ahí establece la división territorial de los juzgados de primera instancia y menciona ahí cómo es que están, qué municipios están sometidos a la jurisdicción de X tribunal. Artículo 146, para que lo anoten, o no sé cómo llevan ustedes ahí sus apuntes o cómo guardan la información. Permítanme. Papá, te quiero decir algo. Mi
Perdón. ¿Anotaron? Sí, Lic. Perfecto. Artículo 146. En Ley Orgánica Judicial está en el título 11, capítulo único, que habla de la división territorial. Y ahí lo pueden ubicar. Siguiente, estamos en... Vaya. El caso de Javier Simán, dice, Javier Simán promueve en el juzgado de lo civil de San Vicente un proceso común de terminación de contrato en contra del señor Omar Angulo. Dicho juzgado admite la demanda y ordena el emplazamiento. Es el caso que el demandado no fue emplazado, dice, y se previno mediante notificación de carácter personal al demandante para que proporcionara nueva dirección para emplazar, es decir, para emplazar al señor Angulo, ¿verdad? Dicha notificación se realizó en fecha 13 de septiembre del 2019. Y desde esa fecha no se le dio ningún impulso. No se le dio ningún impulso, perdón. Por lo anterior, dice, mediante resolución del 16 de junio del 2020, el juez decretó la caducidad por haber transcurrido más de 6 meses de inactividad procesal. Luego a usted se le preguntaba entonces, el señor Simán le decía a usted que procediera a interponer el respectivo recurso de apelación por haberle puesto fin al proceso el auto de caducidad, ya que, y que se alegara que el juez no tomó en cuenta el periodo de vacación de diciembre y la suspensión de los plazos por el legislativo y el ejecutivo, es decir, por esta cuestión de la pandemia. Usted como abogado, ¿qué recurso interpondría y cuál sería el fundamento legal? ¿Cuál sería el trámite a seguir en el recurso que usted interponga? Aquí muchos podían decir, hay que interponer recurso de apelación. ¿Por qué? Porque decían que era un auto que le ponía fin al proceso y por lo tanto tenía que ser mediante un recurso de apelación. ¿Qué sucedía aquí? Que lo de los plazos estaba bien. Si usted quería alegar error de cómputo, no le iba a proceder. ¿Por qué? Porque habíamos hablado que establece el artículo 146, si mal no recuerdo, solo déjenme corroborarles. El 145, perdón. El 145 establece, dice cómputo de plazo, artículo 145. Los plazos establecidos para las partes comenzarán para cada una de ellas el día siguiente de la respectiva notificación, salvo que por disposición legal o por la naturaleza de la actividad que debe cumplirse tengan el carácter de comunes, en cuyo caso aquellos comenzarán a correr el día siguiente de la última notificación. Dice que en los plazos fijados en días solo se contarán los hábiles. En los plazos fijados en meses o años se computarán de fecha a fecha. Pero si en el mes de vencimiento no existiera el día equivalente, se entenderá que el plazo expirará el último día del mes. Sucede que cuando habla de caducidad, el artículo 133 dice que en toda clase de proceso se considerará que las instancias o recursos han sido abandonados cuando, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produzca actividad procesal alguna en el plazo de 6 meses. Si el proceso estuviera en primera instancia, como habla de meses, tenemos que contarlo corrido, de fecha a fecha. Si ustedes revisaban su calendario, dice que en fecha 13 de septiembre de 2019, revisemos lo de la fecha, 13 de septiembre de 2019 era día viernes. Usted tenía que contar 6 meses a partir de la fecha. Tome en cuenta que aquí no, como dice, que es de fecha a fecha, aquí no va a hacer nada más que contar los 6 meses corridos. Aquí usted no va a tomar en cuenta que la vacación de diciembre, que el Día de Reyes, que los primeros días del inicio del año, etcétera. Permítame.
perdón, les decía, si toman en cuenta del 13 de septiembre, justo el viernes 13 de marzo finalizaban dichos 6 meses. Tómelo en cuenta y diga que a partir del siguiente, que no sé qué, en todo caso no le iba a tomar en cuenta usted esta cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo de la pandemia, según los decretos legislativos, iniciaron a partir del 14 de marzo. A partir del día 14 de marzo, para ser específico, era el caso del decreto legislativo 593 más las prórrogas del decreto legislativo 622, 631 y 634, que todas estas hacían que finalizara allá por, si mal no recuerdo, el 10 de junio. Pero es que aparte del 10 de junio usted podía tomarse por lo del decreto ejecutivo de aquel que decía que continuaba lo de la cuarentena, podía meterlo hasta el 13 de junio. Cuando usted le estaba notificando, decía ahí, era el 16, si mal no recuerdo, dice, pero ajá, del 16 de junio, ya era una fecha donde el juez perfectamente podía emitir cualquier tipo de resolución y era válida. ¿Qué tipo de recurso tenía que interponer entonces? ¿Cuál se les ocurrió? ¿Qué tenían que hacer antes? ¿Había algo que hacer antes? Plantear un incidente, Lee. El incidente sería en ese caso, licenciado. ¿Qué tipo de incidente tenía que plantear? De impedimento El que está en el artículo justificado. 138. ¿Solicitando qué? Diciendo que era por fuerza mayor. Porque ese era el caso fortuito. 138. Pero en este caso, Por fuerza mayor. en este caso, bueno, yo como lo resolví, puse de que no procedía, porque realmente, si analizábamos bien el caso, no había una razón justificante de peso para que pudiera solicitarse el recurso de apelación. Entonces, yo creo que no procedía ningún recurso. Vaya, el caso 138 no lo podía aplicar. ¿Por qué razón? Porque dice 138, declarada la caducidad de la instancia conforme a las disposiciones anteriores y notificada que sea la parte afectada, podrá promover un incidente para acreditar que la caducidad sea debido a fuerza mayor o a otra causa contraria a la voluntad de las partes o a retraso no imputable a ellas. Él alega la parte esa, que dice que se hizo un mal cómputo de las fechas, pero usted sabe que no, porque usted que conoce, él no conoce de eso, por eso es que usted es su abogado, porque lo de la fecha estaba bien, usted manejaba lo de los decretos, sabe que no lo amparaba, hubiera sido después de eso, sí, cuando se cumplieran los 6 meses, hubiera sido una vez que había iniciado lo del decreto, perfectamente hubiera ocurrido eso, pero para el caso no. ¿Por qué? Porque era corrido. Él decía también lo del periodo de la vacación. Usted podía decir, entonces un error de cómputo. Tampoco hubiera sido lo del error de cómputo. El error de cómputo hubiera sido si él no tomaba en cuenta alguna fecha, si hubiera sido válido, perdón, la afirmación que decía del señor Simán en cuanto a que no se tomaba el periodo de vacación, pero es que estamos hablando para el caso que es de fecha a fecha. No son hábiles. Hubiéramos creído que hubiera un error de cómputo si él hubiera dictado antes. Si digamos, por ejemplo, que no hubiera existido... Antes del 13. Sí, correcto, antes del 13. Si hubiera sido antes del 13, si lo hubiera dictado para el caso el 13 mismo, no hubiera tenido validez alguna. Ahí hubiera existido un error de cómputo. Pero él lo hizo en su resolución del 16, donde ya estaba habilitado, donde ya le había pasado el tiempo a usted, donde usted perfectamente pudo haberse acercado. O sea, pasaron 6 meses sin que le diera algún impulso. Lógicamente la sanción ya establecía el 133, que era la caducidad. Usted podía promover lo de la declaración por fuerza mayor si hubiera quedado comprendido dentro del tiempo de la pandemia que se cumplía ese periodo, que se cumplían los 6 meses.
Entonces, si hubiera hecho uso del 138, tampoco le decía que, ojo, esa era la parte del incidente que mencionaban, que previo a un recurso de apelación, usted tenía que iniciar el incidente, y de lo que se resolviera de ese incidente es que usted podía apelar. Usted no iba a apelar de la declaratoria de la caducidad, usted iba a apelar de lo que se resolviera del incidente, de ese es que usted iba a apelar, porque eso es lo que iba a conocer la cámara respectiva o la sala respectiva según fuera el caso. Para este caso era la cámara. Tampoco aplicaba el error del cómputo. ¿Por qué razón? Dice 139, impugnación de la declaración de la caducidad por error de cómputo. Cuando se impugnare la declaratoria de caducidad por error en el cómputo de los plazos legales, contra el auto en que declare solo emitirá recurso de revocatoria. Si usted de verdad consideraba que no era el caso, lo estamos aclarando, que era un error de cómputo, usted hubiera podido plantear lo que era el recurso únicamente de revocatoria. Y usted sabe que contra el recurso de revocatoria no procede ningún otro recurso. Podría aventurarse y decir, bueno, en todo caso, voy a ver si el juez lo toma bien o no, y voy a plantear un recurso de revocatoria. Licenciado, pero a mí me está confundiendo porque al menos mi respuesta fue de que no procedía ningún tipo de recurso por los plazos, porque yo hasta me puse ahí a contarme los dedos. No, es que esa es la respuesta correcta, lo que usted está diciendo. Entonces esa sería la respuesta. Esa es la respuesta, que no le procedía ningún tipo de recurso. Le estoy diciendo que usted que cualquiera podía aventurarse a interponer un recurso de revocatoria arriesgándose que usted ya sabía lo que iba a resolver el juez, pero en el mejor de los casos, o peor, no sé cómo lo va a tomar usted, podría que el juez dijera, sí, tiene razón, yo me equivoqué en esto. Podría ser, no le estoy diciendo que es. La respuesta correcta es que usted no podía interponer ningún tipo de recurso. Porque dentro de los plazos, si usted hace la cuenta, como lo hemos hecho ahorita, el juez lo hizo justo al límite. Ni más ni menos. Emitió la resolución cuando ya habían transcurrido los 6 meses, sin que usted le diera movimiento alguno. Entonces estaba bien. El del error fue su cliente, o usted por no haber llegado, o usted, le digo a usted en el sentido que usted era el apoderado del cliente, que usted era quien llevaba el proceso y que usted no hizo ninguna cosa para darle impulso alguno. ¿Qué me iba a decir? ¿Quién era que hablaba? Vladi, no sé. Sí, licenciado, yo era. Dígame. No, que en el caso mío, como yo lo resolví, es que primeramente tenía que proceder lo que es el incidente. Y de lo que se dictara en ese incidente es que se iba a interponer lo que es recursos. Si, por ejemplo, el juez el juez dictara, por ejemplo, declarara lo que es la caducidad de la instancia, entonces a ese auto que la declarara se le iba a hacer aplicable lo que es el recurso de apelación, pero a lo que usted preguntaba, en ese caso solo procedía lo que es el incidente. Dice, usted como abogado, ¿qué recurso interpondría y cuál sería su fundamento legal? ¿Cuál sería el trámite a seguir en el recurso? Eso es lo que yo le preguntaba, ¿cuál era el recurso que usted interpondría? En el hecho que usted ya sabe que puede ser merecedor de una sanción de tipo pecuniaria, es decir, de una multa, por interponer un recurso que sabe que no procede. Sí, licenciado, tiene razón. Ah, correcto. O sea, usted puede, si se aventura y usted dice, bueno, se lo voy a cobrar o todavía, si usted me pone y me dice en su respuesta, porque aclaremos esa parte, si usted me dice su respuesta, no procede ninguno, pero yo le digo al cliente que no procede y él me dice que aún así interpongámoslo, usted salió de su irresponsabilidad y le dijo al cliente, mire, no procede porque usted sabe, usted conoce la ley. Pero si el cliente le dice a usted, interpóngalo, va a expensas de él,
cualquier sanción que le van a poner a usted de tipo pecuniario, porque usted no lo van a suspender, simplemente le van a poner la multa. Usted le va a decir, vaya, usted me dijo, yo le voy a cobrar a usted la multa, pero me lo aclaraba, igual hubiera estado bueno. ¿Por qué? Porque aquí deja usted esta parte de la responsabilidad. Es como cuando alguien le dice a usted que le elabore ¿qué? Un contrato de compraventa de un bien inmueble, de un terreno, de una casa, y él le diga que se lo haga en acta notarial. Usted sabe que no se puede, que no es válido, que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque la misma ley dice que debe constar en escritura pública o escritura matriz o como usted quiera llamarle, para que tenga validez. Pero si usted hace la salvedad y le pone que no obstante le explicó a los comparecientes que para que tuviera validez el presente instrumento debía de ser otorgado mediante instrumento público, y ellos manifestándome que su deseo es que se emita o que se haga en instrumento privado, procedo a realizar el mismo, usted sale de su responsabilidad. A usted no lo van a sancionar. Pero tiene que aclarar eso. ¿Por qué? Porque si usted no aclara eso y se lo hace sabiendo que no se puede, se lo hace en acta notarial, a quien lo van a sancionar es a usted. El responsable va a ser usted. En cambio, si usted pone que usted se los hizo saber y que aún así ellos querían otorgar el instrumento, usted sale de su responsabilidad. Eso hubiera ocurrido en este caso. Si usted me decía, primero me explicaba que no procedía ningún recurso, porque según las fechas no daba para ninguno, pero que no obstante el cliente le está diciendo a usted que interponga, usted lo hace, porque usted igual le va a cobrar. Recuerde que usted le va a estar cobrando por este recurso que va a elaborar y que va a interponer. Usted le va a cobrar porque va a ir a una audiencia. Usted le va a cobrar todo eso que no estaba contemplado en el proceso que usted estaba llevando. ¿Me entiende? ¿Les queda claro a todos esa parte? ¿O tienen dudas? No, licenciado, yo estoy claro hasta el momento. Sí, o sea, para el caso este de proceso común de terminación no procedía ningún tipo de recurso. Nada más el incidente, ¿verdad? Pero el incidente, ¿en qué lo iba a basar? Si usted sabía que no, pues. Entonces, la respuesta correcta era no procede ningún recurso. No procedía ningún recurso. Ni el incidente como tal, como le digo, porque ¿cuál era la fuerza mayor ahí? Si esto de la, como les digo, de conformidad al decreto 593, comenzó esto a partir del día viernes 14. Se suspendieron todos los plazos. Viernes 14 de marzo. Licenciado, Y finalizaba antes, dígame. y para el caso de que si, por ejemplo, si hubiera empezado a correr el término de los 6 meses para que se declarara la caducidad de instancia y el mismo día que se empezaron a correr el término de los 6 meses hubiese empezado en vigencia el decreto ejecutivo en el cual suspendía los plazos procesales, ahí sí hubiera sido aplicado. Ahí se hubiera sido aplicado. En ese caso era motivo de fuerza mayor. Ahí sí hubiera podido promover el incidente. ¿Por qué? Porque la misma ley, por medio de los decretos legislativos y los ejecutivos, suspendieron plazos o limitaban el tránsito, limitaban la movilidad, independientemente de que fueran declarados inconstitucionales posteriormente. Recuerde lo que le explicaba, que algo es inconstitucional hasta el momento que la sala lo declara. De lo contrario, no lo es. Nosotros podemos creer o a simple vista decir, eso es inconstitucional, eso no se puede hacer. Pero mientras la sala no lo declare o no tenga un precedente donde diga que eso no se tiene que volver a realizar, las cosas siguen siendo constitucionales. Entonces, si hubiera sido durante ese plazo, si él lo hubiera tomado en cuenta, si el juez hubiera omitido esta parte de la suspensión de los plazos y hubiera declarado la caducidad de la instancia, sí hubiera podido usted promover o por fuerza mayor
o el error en el cómputo. Que para el caso se hubiera adaptado más el error en el cómputo. ¿Por qué razón? Porque los plazos estaban suspendidos. Agréguele a esto que hubiera sido que su cliente o el apoderado justo si hubiera sido dentro de los plazos y el apoderado, digamos, una semana antes de que comenzaran a correr los términos nuevamente, una semana antes de que comenzaran a correr los términos nuevamente, le hubiera dado, ¿qué? El COVID o algo por el estilo, pudo haber llegado a alegar fuerza mayor, que por esa razón no había llegado a presentar algún escrito, qué sé yo. Que igual creo que no se lo iban a tomar en cuenta por lo de los plazos, porque no le hubiera sucedido. Si hubiera sido antes de que iniciara la cuarentena, lo de que él hubiera tenido eso, entonces sí le hubiera valido. Y en ese caso, si hubiera sido una semana después, no le vale. Si hubiera sido una semana antes de que comenzara la suspensión de plazo, sí le hubiera valido. Claro, tenía que llegar a justificarlo, tenía que llevar una constancia médica donde dijera que él estuvo ingresado o que al menos era COVID positivo y que por esa razón no podía desplazarse, no podía llegar a presentar ningún escrito, etc. Ahí sí hubiera sido fuerza mayor o caso fortuito, según el caso. Pero de lo contrario, no. ¿Alguien más? ¿Dudas? Sí, licenciado. Digan, pregunten. Primero vos, Brenda. Escucho. Bueno, sí, licenciado, yo tengo una duda. Respecto, vaya, como dice usted de que no procedía ningún recurso, ni aún así habiendo planteado el incidente, porque en realidad sí no había fuerza mayor, entonces hubiera procedido, digámoslo, lo que dice el artículo 136, donde dice efecto de la caducidad de la primera instancia, pero dice de que ya dictada, declarada y firme la caducidad en primera instancia, el juez ordenará el cese inmediato de todos los efectos de las providencias dictadas en el proceso respectivo, así como el archivo del expediente. En ese caso, se entenderá producido el desistimiento en dicha instancia y podrá incoarse nueva demanda. ¿Procedería eso? Sí. ¿Qué sucedería? Que para el caso, en vez de irse a desgastar, presente nuevamente la demanda. Y ya no habría ningún inconveniente o ningún problema porque ya se había presentado la demanda y ya no se promovió por descuido, digámoslo así. Ya No, el juez ya no tendría ningún problema en que se volviera a presentar la demanda, digamos, no podría decirle no porque ya lo había promovido y por descuido ya usted ya no quiso darle seguimiento. no iba a haber ningún problema. Se la tienen que aceptar nuevamente al presentarla. Ah, ok, licenciada, muchas gracias. Entonces le saldría más fácil eso, ¿verdad? Que en vez de estar poniendo o estar viendo si procedía algún recurso, porque como dice usted, más que lo pueden, o sea, le pueden Poner como, una multa. poner la multa. Sí, eso es. Le salía mucho más fácil hacer eso que usted dice. Yo eso le iba a poner, pero ya después dije no, porque el licenciado no nos ha hablado nada de esto, entonces por eso mejor opté por lo del 138, pero igual le puse de que tenía que haber presentado el incidente, pero igual ni aún así no procedía. Sí, o sea, si ustedes observan bien, el incidente como tal no le procedía. O sea, era más desgastarse, pues. Usted sabía la respuesta desde que estaba poniendo lo del incidente, que le iban a decir que no, porque ¿cómo iba a alegar usted fuerza mayor? ¿Qué iba a alegar de fuerza mayor? Si, o sea, a usted los términos, los plazos se le terminaron antes de que iniciara esto de la suspensión de los plazos. Entonces no podía llegar a justificar que era por motivo de fuerza mayor. ¿Quién era el otro que iba a preguntar? Yo, licenciado. Dígame. Mi pregunta es, conforme a la pregunta 2 del laboratorio,
si llega un cliente con ese tipo de cuestión de que quiere presentar un recurso y yo sabiendo que no se puede, pero aún así insiste, ¿cómo puedo hacer yo para, para sacarme toda responsabilidad en ese caso? Como le digo, Que yo le expliqué a mi cliente que no, esto no procedía, pero aún así, sin embargo, insistía en que interpusiera un recurso. ¿Cómo puedo hacer yo para quitarme todo tipo de responsabilidad? vaya, el problema aquí es que la multa siempre se la van a poner. La multa se la van a poner. Ahí, Siempre. sí. Si Y una vez usted para que, interponga el recurso y que no sea procedente, le van a poner. Van a decir que porque es maliciosa, por querer retardar, etcétera, le van a poner la multa. pues, tendré que cobrar el triple entonces. Eso. Usted tiene que decirle a él, mire, o sea, mejor le explica, por ejemplo, lo que está diciendo Brenda. Mire, ya lo caducaron, interpongámosla nuevamente y continúan una vez más con el proceso. Inician, perdón, con el proceso. Si usted le dice que no, perdón, si usted le dice, ya después de haber explicado eso, ya le dice, no, mira, presentémoslo, déjele claro a usted que usted le va a cobrar por el recurso, que le va a cobrar lo de la multa que le impongan y que si él acepta, usted perfectamente interpone el recurso respectivo. Y como usted a la hora de elaborar el escrito va a decir, por orden de mi mandante, vengo a interponer recurso del recurso respectivo ante esta instancia. Eso lo está ordenando. El poder dice que usted tiene que hacer lo que le diga. ¿Y como de cuánto es la multa que me pondría el licenciado? Es en salarios mínimos. La verdad es que, para que se haga una idea, es por muy baja que le quede, son como $10 los que le van a poner. O sea, al final no es nada, pues. Es más la regañada que le ponen porque en la resolución le van a poner que esté de manera maliciosa o que por desconocimiento, qué sé yo, interpuso ese recurso y que por lo tanto se le atribuye la multa de X cantidad. 10, 20, $30, por ahí andan. Usted diga al cliente que le va a cobrar lo que le pongan de multa más el haber hecho el respectivo recurso. Sí. Bueno, muchas gracias, licenciado. Bueno, ¿quién más? Licenciado, entonces respecto a lo que acaba de comentar Randall, digamos, supongamos que la multa sea así bien alta, digámoslo así, aún así siendo pequeña, digamos, si el cliente le dice que sí, que lo interponga, que él va a pagar la multa, supongo que verdad que debe de como hacerlo firmar algún documento donde sí se comprometa, porque puede ser que a las horas ya no lo quiera cancelar ya cuando le hayan puesto la multa. No, es que usted cóbrele antes. El consejo es cobrarle antes este tipo de cosas. Ah, bueno. Cobro primero, hago trabajo después. Sí, correcto. Aquí ya recuerde que ya es muy aparte de lo que es el proceso. Ya genera otro tipo de cosas que no estaban contempladas dentro del servicio que usted le estaba prestando. Entonces le debe de decir que digamos que le va a cobrar tanto por lo del recurso, pero ahí en eso ya debe ir inmerso que el abogado más o menos vaya ya como contemplando más o menos de cuánto puede ser la multa que le Sí, podemos. va haciendo las cuentas para que vaya redondeando y que haga la cuenta que de multa dígale usted, porque él no sabe, de multa dígale usted que le van a cobrar unos $50, que si le cobran menos usted se los va a regresar, pero que de recurso le va a cobrar tanto y usted decide cuánto cobrarle. Que ojo, los recursos son mucho más caros que llevar un proceso, aclarando eso. El recurso es un poquito más caro que llevar un proceso. Así que usted tiene que hacer cuentas de eso. Le digo que es más caro porque el proceso es mucho más largo. El recurso usted lo va a resolver mucho más rápido. Es un escrito que va a ser, dependerá, Jesús,
del monto que esté litigando, porque si usted está litigando por millones, no le va a decir a su cliente que por presentar un recurso de apelación le va a cobrar $200. Si Mínimo está, 5 millones. Dice. si está litigando un proceso de unos $10,000, le puede decir $200 por el recurso, solo por la muy interposición que tiene que ir a la audiencia. Pero si es una cantidad alta, usted debe decirle que le va a cobrar bastante. Ahí tiene que hacer números usted de cuánto es lo que le puede cobrar. Pues sí, la verdad es que sí, independientemente del tipo de resolución, ahí tiene que medir usted cuál es mucho más fácil de hacer. Lógicamente, un recurso de revocatoria es mucho más fácil que hacer que un recurso de apelación. ¿Por qué? Porque solo le pide una sucinta explicación, es decir, una breve explicación. En cambio, en la apelación sí tiene que ir debidamente fundamentado, precisarlo de los hechos, cuáles son los que usted desea impugnar, cuáles son los, y por qué razón considera que se equivocó el juez. En cambio, en el recurso de revocatoria, no, es más, usted hasta de manera oral lo puede interponer. El de apelación no lo puede interponer de manera oral. Entonces son las cosas que usted tiene que ir viendo. Y ya no se diga uno de casación, que el de casación es mucho más difícil, mucho más complejo, que se va a tardar todavía mucho más tiempo en que lo resuelvan. Así que usted tiene que ver el tipo de resolución y así tiene que ser el tipo de recurso que va a interponer. Hay quienes no cobran el recurso de revocatoria. ¿Por qué? Porque es ante el mismo juez. Y muchas veces puede ser que tal vez usted ya tenga contemplado eso a la hora de cobrarle a un potencial cliente o de decirle a un cliente cuánto es lo que le va a costar llevarle X proceso. Usted lleva contemplado eso. ¿Por qué? Porque como les digo, generalmente no necesita mayor desgaste. El cambio de relación sí se complica un poquito más. Y el de casación, cuando lo veamos, van a ver que es mucho más difícil porque hay cuestiones que hay que identificar en cuanto a forma o en cuanto a fondo. ¿Alguna otra duda? ¿O todo está claro? Y lo último aquí, que decía que valía 0.50, si ustedes hacen la cuenta, aquí por todos le salían 9.5, por cierto, no sé si alguien lo habrá notado. Dice, el auto definitivo que declara la caducidad de la instancia admite recurso de revocatoria, verdadero o falso. Ajá. Yo ahí le puse falso, Lick, porque según el 139 dice cuando es un auto definitivo es excepción para poner revocatoria, pero cuando es por error de los plazos, pero en este caso no mencionaba nada de eso, por eso le puse falso, no sé. No decía que, no mencionaba específicamente el caso, ¿verdad? Por eso fue que usted le puso falso. Ajá. No decía si era error de cómputo, si era fuerza mayor, ni nada por el estilo. ¿Y los demás que pusieron? Yo falso le puse igual porque, como usted dijo, como no se especificaba en la forma en cuál o para qué, entonces, según yo, no. Según yo es falso. Los que pusieron verdadero, ¿por qué le pusieron verdadero? Ajá.
Nadie más. Todos le pusieron falso. Para el caso, como dicen, no se especificaba en qué circunstancia había sido. Si era por error de cómputo, entonces admitía recurso de revocatoria. Si era por fuerza mayor previo, ojo, por motivo de fuerza mayor, tenía que promoverse lo del incidente y de lo que resolviera del incidente es que admitía apelación. Entonces, para los dos casos, igual tenía que ser falso. ¿Por qué? Porque si le hubiera dicho el auto definitivo que declara la caducidad de la instancia, admite recurso de apelación y usted me lo hubiera puesto verdadero, le hubiera salido que no. Porque no es el auto que declara la caducidad, el que admite la apelación. Admite el auto que resuelve el incidente de la caducidad, el que admite la apelación. Entonces, en todo caso, esta es falsa, ¿verdad? Siguiente, el término para interponer el recurso de apelación es de 3 días a partir de la notificación respectiva. ¿Verdadero o falso? Ya habíamos hablado de la cuestión del cómputo de los plazos. Cómo se computaban todas las notificaciones a partir del día siguiente. Y para el caso de la apelación ya habíamos hablado que son 5 días, no son 3. 3 para el recurso de revocatoria. Y si hubiera dicho aquí recurso de revocatoria a partir de la notificación respectiva, igual hubiera estado malo. Porque es a partir del día siguiente. Siguiente, dice el auto definitivo que declara inadmisible la demanda, perdón, en el proceso común, admite recurso de revocatoria, verdadero o falso. ¿Qué pusieron? Yo le puse verdadero. ¿Por qué razón? Encontré una base legal que ando buscando. El 178 o 278 parece. Pero yo ahí le puse falso. Sí, el 278 es. 278, inciso segundo, dice, el auto por el cual se declara inadmisible una demanda solo admite recurso de revocatoria. Y ustedes le pusieron verdadero. Ajá. En mi caso le puse falso porque yo no encontré esa base legal. Pero a saber. Revisen el código. Yo le puse verdadero, atendiendo el 278, inciso segundo, donde dice el auto por el cual se declara inadmisible una demanda solo admite recurso de revocatoria. ¿Y era un auto definitivo o es un auto simple? Ahí solo dice el auto que le ponga fin. Sí, auto definitivo. Ustedes ya saben cuáles son los autos simples, cuáles son los definitivos. Pero en este caso era un auto definitivo, según entiendo yo, porque declaró inadmisible la demanda, o sea, había resuelto el fondo del asunto en este caso. El fondo o la forma. ¿Fondo o forma, Elmer? Ya me punchó. ¿Cuándo le pueden declarar improponible una demanda? Cuando no reúne los requisitos de forma. ¿Improponible? Improponible es por el fondo. Improponible es por fondo. Ajá. Inadmisible por forma. Y aquí le están declarando inadmisible.
que si bien es cierto, es un auto que le pone fin al proceso, haciendo imposible su continuidad en la instancia. ¿Por qué? Porque no lo puede seguir, lo va a tener que volver a presentar. Lógicamente, cuando lo presente, haber subsanado el motivo por el cual hicieron la prevención. Y estas son las famosas excepciones, que si bien es cierto, es un auto con carácter de definitivo, no admite recurso de apelación, admite únicamente recurso de revocatoria. Aunque no lo deje continuar en la instancia, aunque no le permita seguir con el proceso. La ley es bien clara que únicamente admite recurso de revocatoria. Dígame. Yo le puse caso porque igual, ahorita no recuerdo en qué artículo estaba, pero una palabra era la que variaba, por eso dije, bueno, tiene que ser falso, por una palabra. Pero ahorita no recuerdo qué artículo era. ¿Cuál era? Era falso, no se preocupen. Siguiente, dice, ¿puede el recurrente desistir del recurso interpuesto únicamente en primera instancia? ¿Verdadero o falso? Yo le puse que es falso. ¿Por qué razón? Porque cuando usted, bueno, no sé si yo no puse atención, pero cuando usted explicó el hecho de que se puede desistir del recurso, no se aclaró todos si los podía recursos, ser en eso era primera, general. ajá, no dijo si podía ser en primera o en segunda instancia, o sea, el desistimiento se explicó de manera general, entonces se entiende que cualquier instancia aplica el desistimiento. Correcto. Porque esa es una de las características generales de todos los recursos, que son desistibles. Usted en cualquier momento, cualquier etapa, antes de ser resuelto, puede usted perfectamente desistir del mismo. Así que era falso, porque usted lo puede hacer en cualquier instancia, no únicamente en primera instancia. Siguiente, dice, los plazos para recurrir se contarán a partir del día de la notificación de la resolución que se impugnará. ¿Verdadero o falso? Igual yo le puse falso. ¿Por qué razón? Porque dice los plazos para recurrir se contarán a partir del día de la notificación de la resolución que se impugnará, y habíamos visto que esta es una afirmación general, y si bien existe, hay una excepción, ¿verdad? Que es el cuando se van a plantear excepciones, me parece, y dice, los plazos para recurrir se contarán a partir del día de la notificación de la resolución que se impugnará, y esto aplica solamente cuando se van a plantear excepciones. Correcto. Y aquí está, la pregunta era de carácter general, así que por lo tanto era falso. ¿Alguna otra duda? Dígame. En la C no logré entender por qué era falso, Lee. ¿Cómo dice? No logré entender el criterio del por qué en la C la respuesta correcta era falso. No se debe, entonces no es correcto tomar en consideración el 278 inciso segundo. No, perdón, yo me equivoco. Ahí es verdadero, es la única que era verdadero. Disculpa. Ok, perfecto. Es la única que era verdadera. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda? Yo, licenciado, con respecto a desistir al recurso, solo se presenta un escrito diciendo que se va a desistir del recurso presentado. Si no es necesario ir a una audiencia, solo va a presentar el recurso. Perdón, solo va a presentar el escrito. Si es necesario ir a una audiencia, únicamente deja de asistir a la audiencia. Gracias. Bueno. Sentenciar literalmente que ha resistido. ¿Cómo?
se entenderá literalmente que se ha desistido. Correcto. ¿Alguien más? Solo Nadie. si podría explicar por qué era verdadera la fe, licenciado. No alcancé a escuchar. Les decía, sucede que el 278 del Código Procesal Civil y Mercantil dice, si la demanda fuera oscura o incumpliera informalidades establecidas para su presentación en este código, el juez prevendrá por una sola vez para que en un plazo no mayor de 5 días se subsanen tales imperfecciones. Si el demandante no cumple con la prevención, se dará por terminado el proceso declarando inadmisible la demanda. Esta especie de rechazo in limine, es decir, antes de entrar a conocer lógicamente el fondo de la demanda, deja a salvo el derecho material, es decir, que usted puede volver a interponerla. El auto por el cual se declara inadmisible una demanda solo admite recurso de revocatoria. Entonces les decía, es curioso, porque le he entendido que los autos definitivos son aquellos que le pone fin al proceso. Sí, yo por eso le puse que era falsa, porque correcto. según lo que yo había entendido, solo admitían apelaciones definitivas. Correcto, salvo que la ley diga lo contrario. Eso nunca lo olvide usted, que esa es la parte que quizás se nos vuelve más difícil a todos por el desconocimiento, porque lo que tenemos que hacer es ir a verificar si la ley dice algo contrario a lo que nosotros pensamos. En este caso, el 278 establece claramente que aunque le están diciendo, mire, no procede su demanda, se la vamos a declarar inadmisible porque no subsanó, porque tiene cuestiones de forma que no se apegan a lo que es este proceso, es decir, que no le van a dejar continuar con su demanda. Lo único que usted puede interponer contra esa resolución es un recurso de revocatoria. No le permite que, a pesar de que ya no puede continuar usted en esa instancia con ese proceso, no le permite que pueda interponer un recurso de apelación, que dentro de la lógica es lo que procede para todos los autos definitivos, pero aquí la excepción, que para este caso no procede, para este caso es un recurso de revocatoria. Ah, ok, es que yo pensé que era una cascarita que lo había puesto ahí, que sobre el auto definitivo, pero igual. Gracias, licenciado. Bueno, no sé a dónde están ustedes ubicados ahorita, está lloviendo, ¿a dónde ustedes? Sí, licenciado. Sí. Porque aquí se está cayendo el cielo. Si gustan, aprovechamos para hacer un pequeño receso ahí para que vayan a cenar y volvemos a eso de las 7:15. Está bien. Tal vez ha dejado de llover porque no escucho muy bien. 7:15 los veo de regreso.